Como dije al principio, a veces de niño, de adolescentes, cada vez que usted y yo hemos cometido algo, quizá nuestros padres nos llamaron la atención y nos preguntaron: ¿estás arrepentido de lo que has hecho? ¿Te arrepientes de lo que acabas de decir? Y uno dice: sí, sí me arrepiento. Pero como mencioné, a veces sucede eso de que a las horas o al día siguiente estamos volviendo a caer en lo mismo. Yo quiero hablarles de un tema que abarca tanto el mundo secular, habla tanto a la persona sin Cristo, aquella persona que no le conoce, como también a nosotros los cristianos. Ese tema va para ambos. Es como en la mañana: la santidad no es una opción. La santidad es para el creyente, también la santidad es para el no creyente que necesita conocer a Cristo. Usted y yo hemos visto grandes hombres en la historia, líderes que gozaban de una buena reputación, de una gran aceptación, inclusive que eran de mucha influencia, y hemos sido testigos de su caída, lamentablemente tengo que decirlo. No voy a entrar en detalles, no voy a dar nombres, pero creo que usted y yo conocemos de personas, pastores que han caído lamentablemente, y prueba de ello es que lo más probable es que no haya habido un verdadero arrepentimiento. Pero hermano, a lo largo de la historia han dejado a muchos de sus seguidores, a muchos de aquellos que escuchaban sus mensajes o seguían su trayectoria. En fin, estas personas han dejado un legado, pero sobre todo dejar el legado, han quedado pasmados, han quedado sorprendidos, inclusive han quedado hasta tristes con la duda en cuanto a si se han arrepentido verdaderamente o no. Es por eso que yo le titulo en esta mañana: el verdadero arrepentimiento. Y esto radica en un corazón quebrantado, contrito y sobre todo humillado. Cuando vemos a Cristo Jesús en la palabra de Dios iniciando su ministerio, Él empieza diciendo estas palabras en Mateo capítulo 4 versículo 17: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Él no empieza con otro mensaje que solamente es el arrepentimiento. Ahora, nótese que Cristo no está sugiriendo, nótese que Cristo no te da la opción: bueno, si desean ustedes arrepentirse, si en realidad les remuerde la conciencia, bueno, arrepiéntanse. No, dice claramente: arrepiéntense. Él no nos da una opción si nos arrepentimos o no. Él está dando un mandato muy claro: arrepiéntete, arrepintámonos. Bebí, tomé, me embriagué, lo que sea, cualquiera que sea el pecado, vuelves a caer lo mismo. ¿Realmente te has arrepentido? Mentí la vez pasada, ofendí la vez pasada, me arrepentí, pero ¿realmente te has arrepentido? Cristo una vez más empieza diciendo su mensaje: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una vez más, el mandato de Cristo Jesús es muy claro. Dice en Hechos 17:30: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Cuál es el mandato? Que se arrepientan. Ese es el mandato de nuestro Señor: que se arrepientan, a todo hombre, cualquiera, en todo lugar, donde quiera que se encuentren. Y ese es el tema del cual quiero hablarles en esta mañana: el verdadero arrepentimiento. Ahora, usted dirá, como yo también en algún momento me he preguntado: ¿por qué debo arrepentirme? ¿De qué debo arrepentirme? Saben, una vez alguien dijo esta frase muy famosa. Siempre quiero tener cuidado acá, porque si no me bautizo de nuevo en esta mañana. Un creyente es uno que se arrepiente el domingo por lo que hizo el sábado por la noche y piensa volver a hacerlo el lunes. Alguien dijo esta frase una vez. ¿Será que esto es un verdadero arrepentimiento? Pregunto en esta mañana. ¿Será un verdadero arrepentimiento? ¿De verdad esta persona, como vamos a ver más adelante, ha tomado conciencia de lo que ha hecho, ha dicho o lo que haya efectuado? ¿Será un verdadero arrepentimiento todo ello? ¿Por qué arrepentirse? Hoy en día muchos dicen que se han arrepentido, pero siguen pecando, siguen revolcándose en el lodo del pecado. Dicen que Jesucristo es su Señor y su Salvador, sin ninguna, lamentablemente, sin ninguna evidencia de ello en su vida.
¿Qué pasa? ¿Se habrán arrepentido de verdad? Y déjenme decirle que a muchos no les parece atractiva la palabra arrepentimiento. Cada vez que alguien o un pastor, un líder se para en un púlpito y quiere hablar de arrepentimiento, de nuestros pecados, de exponer delante de Dios nuestras faltas, no es muy agradable a los oídos esa palabra. Les duele el oído al escuchar de ese tema. Más bien les resulta bastante fácil escuchar: Dios te ama y tiene un plan fabuloso para tu vida. Dios quiere que seas prosperado, Dios quiere levantarte, Dios quiere sanar tu cuerpo. Hoy en día esas frases causan más atractivo, suena más atractivo, suena más atrayente. Yo quiero que Dios cumpla su propósito, yo quiero, en fin, todo se trata del ser humano. Otros dicen: yo quiero escuchar a Dios consolándome, sanar mis heridas. Otros quieren escuchar: Dios quiere que seas próspero, Dios quiere que pare de sufrir. Muchos escuchan lamentablemente esas frases hoy en día. Pero cuando hablamos de arrepentimiento, cuando hablamos de exponernos delante de Dios nuestras faltas, ahí sí no, resulta bastante incómodo. Entonces, muchas personas, líderes, lamentablemente hablan de estos temas de humanismo en lugar de predicar: arrepiéntete o perecerás. Hay una gran diferencia, ¿cierto? Las personas que hoy en día van a tomar su paso, el paso de obediencia, el bautismo, son personas que han llegado a Cristo. Han llegado a Cristo un día, dijeron: Cristo es mi Señor, creo en Él, Él es mi Salvador, me arrepiento de mis pecados. Y hoy día van a dar prueba de uno de los aspectos de lo que es el arrepentimiento. Van a tomar el paso de obediencia, van a bautizarse hoy en la mañana al mediodía. Esa es una prueba de ello. Ahora, para saber qué es un verdadero arrepentimiento, primero vamos a ver qué significa arrepentirse. ¿Ok? ¿Qué significa arrepentirse? De acuerdo al Nuevo Testamento, nos dice que es hacer un cambio de idea, un cambio de mentalidad. Es más, hasta un cambio de dirección, de actitud, que te lleva a un cambio en la conducta. Así de simple, eso es arrepentimiento. Y este cambio de parecer, ¿qué es lo que involucra? Involucra tanto un apartarse del pecado como un acercarse a Dios. Es más o menos lo que vimos hoy en la mañana en cuanto a vivir una vida en santidad. Es dejar el pecado y dedicarse y consagrarse a Dios, separarse y apartarse para Él. Esto es arrepentimiento. Es seguir en una dirección, estás cometiendo la misma falta, el mismo pecado, pero luego cambias de opinión, cambias de actitud, y eso te lleva a una nueva conducta, a un nuevo comportamiento. No se trata de golpearse el pecho, no se trata de andar de rodillas, no se trata de hacer ciertas penitencias como darse latigazos o dejar de comer algo. No se trata eso del arrepentimiento. El arrepentimiento, tal como la Biblia lo dice, es tener un cambio de mente, un cambio de dirección, y eso va a involucrar cada área de tu vida. Tu conducta tiene que cambiar. Por lo tanto, hermanos, el arrepentimiento es más que confesarse y mucho más que simplemente lamentarse de lo que hemos hecho. Es más que sentirse culpable, es más que remorderse. Ay, siento que hice esto, ya no puedo evitarlo, y ahora hice esto. No, eso no es arrepentimiento. Vamos a ver en esta mañana, más bien arrepentimiento es estar dispuesto a dar la espalda al pecado. Eso es arrepentimiento, dar la espalda al pecado. La Biblia dice claramente en Proverbios capítulo 28, versículo 13, nos dice así. Escúchenlo por favor, 28:13. Vamos a nuestras Biblias, no lo tengo en la diapositiva. Quiero que por favor vayamos a nuestras Biblias en el libro de Proverbios capítulo 28, versículo 13, por favor. Aquí claramente se ve el concepto de lo que es arrepentirse, y es más, hasta lo que es un verdadero arrepentimiento. Proverbios capítulo 28, versículo 13. ¿Llegamos? Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará. En otras palabras, el que encubre sus pecados no va a poder avanzar, no podrá seguir avanzando, no va a prosperar.
Pero siga leyendo, dice, mas el que los confiesa. ¿Qué es lo que se hace primero? Confesar nuestro pecado. Confesar nuestro pecado delante de Dios es estar de acuerdo en lo que para Él es pecado. Es decir, Señor, admito que he pecado, he hecho esto, he hecho lo otro, he dicho esto, he caído en tal pecado. Yo confieso delante de Dios. Ese es el primer paso, dice la Escritura, mas el que los confiesa. Bueno, ya lo confesé, ya dije, sí, yo pequé, yo hice esto, perfecto. Sí, pero ahí no queda todo. Continúa leyendo el versículo, dice, y se aparta. Ahí viene la idea, hermano, amigo, que en esta mañana nos visitas quizá. Ahí viene la idea. No es el hecho de que yo confieso mi pecado, bueno, como Dios es un Dios de gracia, un Dios de amor, al día siguiente yo voy a volver a cometer lo que hice ayer. No. Arrepentirse es esto, confesar tu pecado y apartarte, porque mira el resultado, dice, mas el que los confiesa, hablando de sus pecados, y se aparta, ¿qué va a alcanzar? Misericordia. Va a alcanzar misericordia. Es la única forma, es el único requisito en que realmente vas a alcanzar misericordia. Es el hecho de haber confesado tus pecados delante de Dios. Es experimentar un verdadero arrepentimiento. Muchos suelen sentir un pesar, muchos suelen sentir una acusación, un leve remordimiento, o de repente inclusive tienen hasta una simple emoción que lleva hasta la autocompasión por haber hecho lo que ha hecho. Y solamente queda en sus palabras y dice, es cierto, quizá necesite ayuda. Tal vez tenga razón el que está predicando, tal vez tenga razón el que me está aconsejando. Creo que siento algo. ¿Me dejo entender? Estas personas solamente experimentan un leve remordimiento, una tristeza, pero no una tristeza que los lleva al verdadero arrepentimiento. Y solamente es eso, un sentimiento sin fruto, sin valor, una planta seca, y siguen su vida sin haber experimentado un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento real en su vida. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento entonces? ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? No solamente qué es arrepentimiento, sino en qué consiste el verdadero arrepentimiento. La Biblia nos relata un ejemplo muy claro donde inclusive se manifiesta un arrepentimiento genuino de un personaje bastante famoso, y esto está en Lucas capítulo 9. Vamos a buscar por favor en Lucas capítulo 9 y conocen la historia del famoso Zaqueo, ¿cierto? Creo que todos conocemos la historia de ese hombre y vamos a ver ahí a Zaqueo. Lucas capítulo 19, por favor. Vamos a leer del versículo 1 al 10. Lucas 19, del 1 al 10. Muy bien. Leemos Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Imaginemos un momento, tal como hemos leído, Cristo entra en la casa, Cristo prácticamente entra a la vida de Zaqueo, un hombre que había amasado sus riquezas y lo que tenía
era mediante la cobranza de impuestos. Todo lo que había obtenido era mediante fraudes que él había cometido, mediante coimas quizá, y es más, todo lo que tenía era porque había despojado a otros de sus posesiones. Esta era la forma ilícita en que él había obtenido todas las cosas en su vida, y era odiado por la gente, lamentablemente. Nunca había sentido un remordimiento Zaqueo, no tenía pesar por lo que hacía, él obedecía órdenes de los romanos. Él estaba ceñido a eso, a las órdenes de los romanos. Él cometía todo esto. En la casa de Zaqueo había muchos a su alrededor, tal como el pasaje que acabamos de leer, dice que había muchos a su alrededor que estaban oyendo lo que Jesús estaba predicando. Y de repente sucede algo. Solo Zaqueo salta de su lugar, se levanta y dijo que se iba a despojar de todo cuanto había robado. Él se levanta y dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La ley decía que solamente era devolver 2 veces más, pero él quiso hacer más todavía. ¿Qué llevó? Preguntémonos en esta mañana, ¿qué llevó a Zaqueo a esa conversión? ¿Qué llevó a Zaqueo ese cambio de mente? ¿Qué llevó a Zaqueo ese cambio de opinión? ¿Qué llevó a Zaqueo ese cambio de conducta? ¿Qué cree usted? Un verdadero arrepentimiento. Eso fue lo que llevó a Zaqueo a actuar de esta manera, a reaccionar de esta manera. Esas palabras de Jesús le dieron a Zaqueo una conciencia de pecado, una noción del daño que él había cometido. Y de repente vamos a ponernos un momento en los zapatos de Zaqueo. De repente Zaqueo siente las voces de personas a quienes él había defraudado. De repente siente el lamento de personas en las cárceles por su culpa, porque recuerden que si no pagaban los impuestos eran mandados a la cárcel por él mismo. Podemos sentir en Zaqueo, él escuchando los llantos y los gritos de niños y personas que no tenían qué comer. ¿Por qué? Porque sencillamente Zaqueo les había despojado de sus cosas. Todas esas emociones, todas esas escenas vienen a la mente de Zaqueo el momento que Cristo le está hablando. Antes él no se daba cuenta, pero ahora lo percibía con claridad. Y no solo se queda allí. Zaqueo, hermano, siente la culpabilidad, siente el peso de la justicia de Dios sobre él. Y es más, él quiere escapar de la condenación. Note el versículo 8, por favor, 19:8, que acabamos de leer hace un momento. Dice así: entonces Zaqueo, ¿cuál es la posición que ocupa en ese momento? Puesto en pie. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Note este versículo, hermano. Es como Zaqueo dando firmeza, dando seguridad a sus palabras. ¿Y qué es lo que hace? Se dirige al Señor y no a la gente. Él está dirigiéndose al Señor Jesucristo, cara a cara le está diciendo, no se dirige a la gente, va al Señor y le dice, se dirige a Él y da evidencia del cambio que se había producido en su corazón. Y por esa razón él siente la profunda necesidad de revertir. Él siente esa profunda necesidad de cambiar, de rehacer su vida y compensar los daños cometidos a las personas a su alrededor. La actitud de Zaqueo, hermano, es una muestra fiel de lo que es el verdadero arrepentimiento. No solamente quedó en palabras. Voy a devolver 4 veces más. Esa fue la acción, ese fue el efecto, ese fue el resultado más claro de haber obtenido un verdadero arrepentimiento. Ahora, la pregunta cae por sí sola en esta mañana. ¿Qué tenemos? ¿Conocimiento o conciencia de pecado? ¿Solamente es que conozco lo que es pecado o es que realmente tengo conciencia de pecado?
Y eso es lo que quiero resolver en esta mañana, este punto. Hay una gran diferencia, querido hermano, hermana y amigo. Hay una gran diferencia entre tener conocimiento de pecado y tener conciencia de pecado. Lo explico. El conocimiento de pecado lo tiene todo el mundo. Absolutamente todos tenemos el conocimiento de pecado. Sabemos lo que es malo, sabemos aquello que es dañino, sabemos que lo que hacen les hace daño a todos y no le importa, como tampoco pueden evitar hacer eso que hacen siempre, lo malo. Todos saben que mentir es pecado y todos mienten. Siguen engañando. Todos saben que robar es pecado y roban. Cometen coimas, fraudes, corrupción, en fin, lo saben muy bien. Saben que lo que están haciendo es malo. Todos saben que fornicar y la inmoralidad sexual es pecado y fornican. Cometen adulterio, se divorcian, viven de los placeres y se dan el derecho a hacerlo sin que nada ni nadie se los impida. Conocen de lo que es pecado, saben lo que están haciendo, saben a lo que se exponen, porque tienen conocimiento de pecado. Sí, realmente sé que eso está mal. Realmente reconozco de que esto no debe ser. Sé que no debía hacerlo, sé que no debo hacerlo. Tenemos el conocimiento, manejamos el concepto quizá de lo que es pecado. Sabes a lo que te expones. En cambio, conciencia de pecado es autorreconocer, es usar la razón para evaluar, para experimentar el conocimiento del bien y del mal. ¿Y cómo lo aplicamos esto? Muy sencillo. En el modo en que usted y yo hacemos las cosas y por ello sentimos el peso del pecado, de la justicia y la condenación que esto conlleva. Por esta razón, hermano, por esta razón sentimos la profunda necesidad de ¿qué? De revertir, de cambiar, de rehacer la vida, de compensar los daños cometidos y seguir la justicia y la paz con Dios y con todos los hombres. No es suficiente conocer lo que es pecado. No es suficiente saber qué es pecado. Es necesario tomar conciencia de lo que estoy haciendo. Es necesario ser consciente de lo que estoy cometiendo. Y ahora la pregunta es, ¿cómo alcanzo la conciencia de pecado? ¿Cómo es que yo sé que soy consciente de pecado? ¿Cómo llego a ser consciente realmente de que lo que estoy haciendo es pecado? Juan capítulo 16, versículos 7 y 8 lo tenemos en la diapositiva. Por favor, vamos a leerlo un momento. Dice así: pero yo os digo la verdad. Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Está bien si lo quiere buscar en su Biblia. Está muy bien. Muy bien. Dice así, Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, hermano, ¿qué es lo que va a hacer o qué es lo que hace el Espíritu Santo? Dice Él, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo es que yo llego a ser consciente de que lo que estoy haciendo es pecado? Es cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y te convence de pecado, de justicia y de juicio. Solamente el Espíritu Santo convence de pecado. Solamente Cristo puede provocar la conciencia de pecado y provocar un verdadero arrepentimiento, tal y como ocurrió en la vida de Zaqueo. Él sabía que estaba haciendo mal, que lo que obtenía, todo lo que él podía tener en sus bienes, lo hacía ilícitamente. Él sabía que todo eso estaba mal, pero estaba tan encallecido, estaba tan indolente, porque no tenía conciencia de pecado. Llega Cristo, le habla y él toma otra dirección. Él se arrepiente verdaderamente.
Por lo tanto, hermanos, ¿qué debemos hacer? Amigo o amiga que en esta mañana nos estás visitando, ¿qué debemos hacer ante todo esto? No es suficiente que conozcas y tengas el concepto de pecado, sino que seamos conscientes de lo que es pecado y lo que estamos haciendo. ¿Qué debemos hacer? Número 1, va el primer consejo: toma conciencia de tus actos. Toma conciencia de tus actos. Dice la Biblia en Génesis capítulo 39, versículo 9, la segunda parte dice, hablando David: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría, y pecaría contra Dios? Lo primero que tenemos que hacer, querido hermano, querido amigo, es tomar conciencia de nuestros actos. Y ahí está la pregunta: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra quién? Contra Dios. Es lo primero que tenemos que reaccionar. Hermano, ¿has tomado conciencia de tus actos? ¿Has medido el tamaño de tu maldad? ¿Pensamos que vamos a quedar impunes? Tomemos conciencia de nuestro pecado. Pecado es el engaño, pecado es la mentira que siempre usamos quizá para salir de apuros o de repente para evitar responsabilidades. Pecado es esa adicción que tienes y que te lleva a cometer actos indebidos. Eso es pecado. Pecado es lo malo que hacemos en oculto pensando que nadie nos ve. Pecado es aquella coima quizá que lo haces ¿para qué? Para librarte de una infracción de tránsito o de una multa o de un impuesto. Eso es pecado. Tomemos conciencia de nuestros actos. Pecado es sobrepasarte con la chica o el chico que está saliendo. Señorita, joven. Pecado es pagar por lo bajo para que tu trámite se apresure. Quiero hacer tal trámite, ¿cuánto me va a demorar? 1 año, pero si pagas te va a demorar 1 semana. Esto me va a resultar mejor. Tomemos conciencia de nuestros actos. Pecado es, joven, señorita, salir con aquel chico, aquella chica que no es creyente. Ten cuidado. Es pecado. Pecado es esa burla que haces de los demás. Pecado es tu forma obscena a veces de hablar o en doble sentido. Pecado es esa falta de perdón hacia tu prójimo. ¿No quieres perdonar? Estás pecando. Pecado es prometer algo y no cumplir con lo que has prometido. Pecado es lo que robas o lo que debes y no quieres pagar. Tantas actitudes humanas, hermanos, están viciadas de pecado. Lo primero es toma conciencia de tus actos. Lo segundo, reconoce realmente a quién has ofendido. No es a la persona que está a tu lado, aunque es afectada. Sí, definitivamente es afectada la persona que está a tu lado. Todos aquellos que están a tu alrededor, con lo que has hecho, de alguna manera salen afectados. Pero en realidad a quien estamos ofendiendo es a la santidad de Dios, es a Él a quien ofendemos. No es al pastor, no es al ujier, es a Dios. Ofendemos su santidad, contristamos al Espíritu Santo. La Biblia así lo afirma. Cada vez que tú y yo hemos pecado o estamos pecando, estamos les causando tristeza al Espíritu Santo. Por eso dice el Salmo, David dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Por lo tanto, hermano, amigo, reconozcamos realmente a quién estamos ofendiendo. Y lo último es: arrepiéntase de sus actos. Salmo 51, versículos 2 y 3 dice así: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, dice el salmista. Busquemos a Jesús. No importa el tamaño de tu pecado, todos pueden ser revertidos por el Señor, pero si te arrepientes, pero si quieres cambiar completamente. Solo Dios, solo el Espíritu Santo puede causar eso en nuestra vida, convencernos de justicia, juicio y pecado. Yo no sé qué es lo que haces,
Yo no sé qué es lo que dices, no sé qué es lo que piensas, pero una cosa sí sé, que el verdadero arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de forma de pensar, un cambio de actitud, un cambio de dirección. Es alejarte del pecado y volverte a Dios. Ese es un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento da muestra de ese paso, da frutos. Hay cambios, los cambios se hacen notorios, se refleja inclusive en la forma de cómo hablamos, de cómo actuamos, de cómo pensamos. Ahí viene un verdadero arrepentimiento. Algunos dicen que Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. No, Dios perdona todo, pero si vienes con un corazón contrito y humillado delante de Él. Así que, hermanos, los dejo con esos 3 consejos. ¿Cómo experimentar un verdadero arrepentimiento? ¿Cómo no caer en esa actitud de aquella persona que estuvo al principio en la diapositiva, que cometemos algo el sábado y pensamos hacer el día lunes otra vez ese pecado? Quedan estos 3 consejos. Tomemos conciencia de nuestros actos, reconozcamos realmente a quién estamos ofendiendo y, por último, arrepintámonos verdaderamente de nuestros pecados. Nos ponemos de pie en esta mañana, por favor. A veces, o mejor dicho, muchas veces hemos escuchado respecto a lo que es arrepentimiento, pero pregunto, ¿realmente has tomado este paso de un verdadero arrepentimiento? Solo Dios sabe lo que tú acabas de cometer. Solo Dios sabe lo que tú estás haciendo en este momento. Yo no lo sé. Pero Dios quiere en esta mañana que tomemos esta decisión como la que Zaqueo tomó. Tratar de resarcir el daño, de cambiar de mente, de actitud, de dirección. Estamos yendo en un rumbo equivocado. Estamos tras ese pecado continuamente, pero Dios quiere en esta mañana decirte: yo no quiero que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que quiere Dios, hermano y amigo. ¿Realmente estás arrepentido? ¿Realmente quieres entregar en las manos de Dios tu vida y decirle: Señor, me arrepiento, porque sé que si confieso mis pecados y me aparto, alcanzaré misericordia? Vamos a orar en esta mañana, por favor. Oramos en esta mañana. Señor, muéstrame la culpa de mi pecado. Hazme ver a Cristo. Hazme ver a tu Hijo amado pagando esta culpa en mi lugar. Enséñame a sentir gran pesar por lo que he hecho. Hazme aborrecer mis pecados. Dame seguridad por la enseñanza de tu palabra y por la gracia de tu Espíritu, de que todos mis pecados han sido perdonados en el nombre de Jesús. Haz que pueda seguir mi camino regocijándome, Señor, por ser un pecador salvado. Pero vengo a ti en esta mañana arrepentido. Amigo, amiga, la Biblia dice de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Tú en esta mañana no tienes a Cristo en tu vida aún. Quiero invitarte a experimentar el verdadero arrepentimiento, que ya no sigas cayendo en ese círculo vicioso de que cometes algo y a las horas lo sigues haciendo. Quiero invitarte a que Cristo venga a tu vida. Hay alguien esta mañana que quiere confesar a Cristo como Señor y Salvador y decirle: Señor, me arrepiento, y me arrepiento verdaderamente de mis pecados. ¿Quieres hacerlo en esta mañana? Queremos orar por ti. ¿Puedes levantar tu mano ahí donde estás, amigo o amiga? Queremos orar por ti, por favor. ¿Hay alguien esta mañana? Levanta tu mano para orar por ti, por favor.
Hermano, ¿qué hay de nosotros? Hablábamos en la mañana que la santidad no es una opción. Nos esperan grandes cosas en la iglesia todo este tiempo. ¿Por qué no venimos con un corazón contrito y humillado delante del Señor? ¿Quieres orar por ello en esta mañana?